del Centro Interdisciplinario de Envejecimiento de la Universidad de la República. Su línea central de investigación son los dispositivos y prácticas de atención y cuidado en salud mental con personas mayores y con personas con demencia. Le damos entonces la palabra y la bienvenida al doctor profesor Robert Pérez. Bueno, gracias Alba. ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto. ¿Sí? Sí, Yo bueno, gusto saludarles. Veo algunas caras, recién ahora voy visualizando algunas caras conocidas, algunas conocidas de hace mucho tiempo, que hemos compartido algunos de estos caminos y venimos compartiendo, así que bueno, un saludo. Les voy a compartir una presentación, a pesar de que no soy muy afecto a usar este tipo de cosas. Hoy, a pedido del público, voy a hacer una excepción. A ver, básicamente voy a presentar algunos aspectos más centrales de la demencia. Seguramente algunos de ellos ustedes ya los conocen, o estoy hablando acá, supongo que para una audiencia, un público heterogéneo, entonces para algunos algunas cosas yo me voy a manejar en un nivel medio ahí, para algunos algunas cosas van a ser muy elementales, para otros pueden ser más complejas. La idea es que las cosas, por más complejas que sean, se tienen que poder entender, si no, no están bien explicadas. O sea que si alguno no entiende algún término o algo, me lo dice y buscamos la forma. O sea, no, lo que yo voy a decir no hay nada que no se pueda comprender. Así que, y tampoco hay cosas que haya que darlas por sentadas, como que se saben. Si alguien no lo entiende en ese momento, bueno, lo vemos, ¿tá? Así que hagamos ese pacto, ese contrato. Yo voy a intentar plantear estos aspectos centrales, los que a mí me parece que son aspectos centrales, un poco también revisando la bibliografía, y apuesto sobre todo al intercambio posterior. Yo voy a, seguramente muchas cosas después vamos a poder desarrollarlas más, ¿tá? Así que bueno, vamos a ver cómo sale. Ahora sí voy a empezar a compartir pantalla. Un segundito que... Esperen que me tapa esto del Zoom, me tapa acá, presentación. Perfecto. Ahí va. Bueno, vamos a ver primero algunos aspectos más globales, centrales de la demencia. Vamos a ver más que nada la magnitud del problema, ¿no? Voy a recordar algunas cifras que ya son bastante conocidas, pero bueno, quiero recordarlas para poder tenerlas presentes. La demencia, bueno, se estimaba 44 millones de personas en el mundo que tenían demencia. Y lo que se está hablando, bueno, esto es un cuadro del año 2013, que se habían dado una cifra en el 2010 y después se actualizó al 2013. Y lo que se está planteando básicamente es que la cifra de personas con demencias en el mundo, la cantidad, se duplicaría cada 20 años. Es cierto que hace unos 5 años salieron unos estudios, sobre todo de la Unión Europea, que demuestran que no habían avanzado en los últimos 5 años, no habían avanzado tanto como se esperaba. Y ellos plantean que posiblemente es todos los países mediterráneos, sobre todo de la Unión Europea. Por ahí plantean el tema de la dieta, plantean una serie de aspectos, pero por ahora es muy, muy inicial eso. Por ahora lo que se mantiene es esta cifra creciente, y sobre todo en el mundo que no son Fíjense en este cuadro, no sé si alcanzan a ver ahí el cursor,
que son cómo va a crecer la cantidad de personas con demencia en el mundo, esto de que va a duplicarse cada 20 años, pero no va a ser en todo el mundo por igual, sino que acá abajo tenemos, no sé si alcanzan a ver acá 2020, 2030, 2040, 2050, acá abajo tenemos la cantidad de personas con demencia que va a haber en los países de renta alta, y acá en los de renta baja y media. Como verán, los países del llamado primer mundo, por lo menos del primer mundo desarrollado económicamente, no se van a incrementar mayormente la cantidad de personas con demencia, pero sí se va a incrementar enormemente en los países pobres del mundo. ¿Por qué es esto? Bueno, entre otras cosas porque los países desarrollados económicamente, estamos hablando de la Europa occidental, estamos hablando de Japón, estamos hablando de Estados Unidos, Canadá, Australia, los países nórdicos, ya han desarrollado un grado de envejecimiento importantísimo y no se prevé que aumente mayormente el porcentaje de personas mayores. En cambio, tenemos una serie de países que están envejeciendo y que en breve van a ser, en breve digo, de los próximos 30 años, van a ser países envejecidos. Por ejemplo, China va a pasar a ser un país envejecido. Brasil, México, van a pasar a ser países envejecidos. Y eso va a implicar una mayor cantidad de personas mayores, cosa que es una buena noticia. Pero si cruzamos ese dato con este otro cuadro que tiene que ver con la incidencia y la prevalencia de la demencia en función de la edad, cuanto más personas mayores, es más probable que haya más personas con demencia. Entonces, por ahí tenemos este cuadro donde se va a incrementar principalmente en los países de recursos económicos bajos y medios. Este cuadrito que les decía recién es la incidencia que tiene la demencia en función de la edad. Ahora yo no me acuerdo muy bien de memoria, pero creo que era tipo a los 65 años un 2%, un 4% a los 70, un 8% a los 75, 16% a los 80, 32% a los 85, y en los 90 y más no hay demasiados estudios, pero se estima que las cifras ahí no son claras, pero entre un 40 y un 60% de personas de 90 y más años podría llegar a tener demencia. Podríamos decir estas cifras al revés, para no ser tan catastróficos como se propone muchas veces, y podríamos decir, en 65% el 98% de las personas no tiene demencia, a los 70 años el 90%, y de paso es un test de memoria esto de prueba de atención, el 96% no tendría demencia, acá estaríamos 4%, acá 8%, a los 75 el 92% de las personas no tendría demencia, y ahí llegaríamos a los 90 y más, estamos hablando de personas 90, 100 y más, que son las menos, claro, pero estas personas, la mitad básicamente podía llegar a tener demencia, podríamos decir, la mitad no va a tener demencia. O sea que, en definitiva, la demencia aumenta su prevalencia y su grado de incidencia en función de la edad. La mayoría de las personas mayores no van a tener demencia, ¿tá? Eso como un mensaje un poco más tranquilizador, porque en general se plantean estos aspectos de forma muy catastrófica siempre, muy terrorífica. Bueno, Uruguay se espera. Estos datos ustedes ya los conocen, supongo que quienes están acá por lo que vi ya conocen estos datos, ¿no? Un país envejecido, básicamente un envejecimiento, tenemos alrededor de 2 personas mayores de 60 años por cada 10 personas de este país. Va a haber un crecimiento de las personas más mayores, principalmente va a ser el grupo que más va a crecer, el de las personas de 80 y más. Va a haber, ya hay, pero va a haber más mujeres, hay un
lo que llaman los demógrafos, les encanta esa palabra de feminización del envejecimiento, que quiere decir, en términos demográficos, que va a haber mucho más mujeres que varones más viejas. Y también unas características es que hay muchas personas mayores que viven solas, ¿no? Entre las personas mayores de 65 que viven solas o que viven con otra pareja mayor, tenemos alrededor de un 60% de las personas mayores. Eso sí es una singularidad de nuestro país, ¿no? Aquel mito de la familia extendida existe poco. Dentro de las personas mayores, que las que viven en residenciales, en LPM, en hogares, ¿no? En establecimientos de larga estadía, según el censo no llegan a un 3%, algunos plantean que puede estar subestimado, podía llegar a un 4% en el mejor de los casos. O sea que estamos hablando, cuando hablamos de los LPM, de la población en números menor de las personas mayores, pero posiblemente estemos hablando de la población que tiene más niveles de dependencia y más vulnerabilidades y más vulneraciones en sus derechos. Yendo a las demencias, bueno, los estudios acá son estudios estimativos. Básicamente hay un trabajo de ADI, de la Asociación Internacional de Alzheimer, y BUPA, que es una filial asociada, una empresa asociada, que estiman que en Uruguay, en el año 2010, se estimaba que los costos ahí, por una metodología que hicieron de cálculo, de una persona con demencia, con gastos médicos y paramédicos y sociales y de cuidado, andaría alrededor de $7.700. Esto implicó, si tenemos en cuenta que se estima que hay 54.000, 55.000 personas con demencia que habían en ese tiempo en el país, implicó un 1% del PBI de Uruguay, o sea, el PBI se estimó en $40 millones, un 1% del PBI de Uruguay se destinó a gastos directos o indirectos de atención a las personas con demencia. Se estima que Uruguay, si bien no va a variar mayormente su pirámide poblacional, sino que va a seguir envejeciendo, se estima que en los próximos 30 años se duplique la cantidad de personas con demencia, que para el 2050 haya un 100% de incremento, o sea, 112.000 personas con demencia, se estimaría. Si tomamos las cifras de nuestro país, 3,5 millones, y tomamos esto como una afección de salud mental, claramente la demencia pasa a ser, no tengo cifras de la depresión, pero pasa a ser de los trastornos que afectan a más cantidad de personas en nuestro país y que van a seguir afectando a más cantidad de personas en nuestro país, de los trastornos de salud mental. Pasa que muchas veces el tema de salud mental, las demencias se las ponen como síndromes neurológicos, y como que eso no tuviera nada que ver con la salud mental, parecería, queda como muchas veces como disociado. Denme un segundito, voy a ver si puedo acá silenciar un audio. Ahí. Pues bien, hasta acá, demencias. No cifras, magnitud del problema, descripción del problema, casi como un observador externo uno podría estar hablando de esto. Ahora bien, ¿qué es la demencia? Vamos a empezar a meternos más de lleno. ¿O qué son las demencias, en realidad, como habría que decir? Bueno, la demencia, la OMS la define como un síndrome. Bueno, pantalla completa de vuelta tengo que hacer.
no me está dejando poner pantalla completa. Bueno, sigamos así. Básicamente, la OMS define la demencia como un síndrome causado, y esto es textual, ahí tienen la fuente, lo pueden ir leyendo, un síndrome causado por una enfermedad del cerebro, usualmente de naturaleza crónica o progresiva, en la cual hay una alteración de múltiples funciones corticales superiores, incluyendo la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, el lenguaje, la capacidad de aprender y realizar cálculos y la toma de decisiones. El conocimiento no se nubla, las deficiencias de las habilidades cognitivas están comúnmente acompañadas y ocasionalmente precedidas por un deterioro del control emocional, del comportamiento social o de la motivación. Este síndrome se produce en un gran número de condiciones que afectan primaria o secundariamente al cerebro. ¿Ah? O sea, cuando hablamos de demencia, la definición básicamente tiene que ver con una enfermedad del cerebro. Primero, tiene que ver con un síndrome. Un síndrome es un conjunto de síntomas y signos que tienen, según la OMS, principalmente su causa en una enfermedad del cerebro, que afecta al cerebro, y afecta principalmente todo lo que tiene que ver con las funciones de alta integración cortical, las funciones superiores. ¿Qué son las funciones de alta integración cortical o las funciones cognitivas superiores? Bueno, nosotros ¿cómo conocemos el mundo? ¿Cómo nos hacemos una representación de, por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Estamos en distintos lugares del mundo, estamos interactuando, yo estoy emitiendo sonidos, ustedes los están decodificando, y en base a eso van elaborando pensamientos y los van relacionando con conocimientos que tienen previos o incorporando con otras red, con otros conocimientos, o adquiriendo cosas nuevas y pensando sobre eso. Eso que hacemos habitualmente y lo hacemos cotidianamente en cualquier conversación, es una función de alta complejidad que está especialmente desarrollada en los humanos. Claramente es lo que nos diferencia, la capacidad de esto de decodificar sonidos. Son los que se llaman las funciones de alta integración cortical, que nos permiten acceder al conocimiento, acceder al lenguaje. Están integradas principalmente por la atención, la concentración, bueno, lo que se llaman las funciones ejecutivas, que tienen que ver con la atención, esto que están haciendo ahora, ¿no? Como concentrados, concentradas en esto que estoy diciendo, ¿no? Pudiendo tratar de entender, comprender esto, pensar, ver cómo va resonando, el juicio crítico, los sistemas de memoria, ¿no? Todos los sistemas de memoria, desde las de memorias a largo plazo, ¿no? Que tiene un componente semántico que tiene que ver con las categorías, ¿no? Cuando yo digo los árboles de la calle, todos saben de qué estoy hablando, ¿no? No necesitan ver, después pueden diferenciar distintos tipos de árboles, pero todos conocen de qué estoy hablando. Eso tiene que ver con el lenguaje, pero tiene que ver con una apoyatura en la memoria semántica de categorías. Hay una memoria episódica que tiene que ver con el encadenamiento de lo que hacemos en nuestra vida, en coordenadas de tiempo y espacio. Si yo les preguntara a cada una de ustedes qué hizo el día de hoy, desde que se levantó hasta este momento, seguramente haría una secuencia, no utilizaría solamente categorías semánticas, sino toda una secuencia de encadenamientos en coordenadas temporoespaciales. Bueno, está la memoria procedural, esa que nos permite caminar sin estar pensando, ahora tengo que mover un pie de esta forma, apoyarlo, levantar el otro, ¿no? Sino que caminamos simplemente. Estas cosas que son tan obvias cuando hay alguna afección cerebral en algunos de los puntos que son más sensibles o más específicos de estas áreas, es cuando uno se da cuenta de lo importante que son y lo compleja que son. Bueno, tenemos dentro de las funciones superiores también la orientación temporal, espacial, las praxias, que es el movimiento que podemos hacer en el espacio. Por ejemplo, vestirnos, bañarnos,
las gnostias, que tienen que ver con la noción de las categorías de conocimiento. Todo esto son distintas funciones que en realidad decimos distintas porque a los efectos didácticos, pero en realidad funcionan muy en red y están muy interconectadas, o sea, solamente a los efectos didácticos, decir, acá tenemos la memoria, acá tenemos las praxias, acá tenemos las gnosias, solamente para investigar. Y el cerebro funciona en red. Entonces, las demencias afectan fundamentalmente estas funciones. La demencia es el síndrome, vemos la afección. La causa está dado por alguna enfermedad de base, lo que llaman los médicos una enfermedad de base, que puede ser la causa más común, es la enfermedad de Alzheimer, que es una patología neurodegenerativa que no tiene por el momento una causa única, ni siquiera se conoce bien la causa, se sabe que tiene mayor incidencia a medida que se va envejeciendo. Es como un envejecimiento acelerado del cerebro, muy hiperacelerado, y básicamente, bueno, tiene un proceso psicopatológico, ¿no?, que está caracterizado por ovillos a la interna de las neuronas. La neurona se va como contrayendo, ¿no?, y se van generando una degeneración neurofibrilar, y a su vez en el espacio, por decirlo, fuera de la neurona o extracelular, se van acumulando sustancias, placas, que hoy conocemos que son placas amiloides, básicamente, y va generando una atrofia en el cerebro. Esa es la más común, se estima que sus rasgos están en el 70% de las demencias. Pero hay otras, digo, bueno, los infartos cerebrales, claramente, ¿no? Cuando hay los traumatismos de cráneo, o sea, infecciones, alcoholismo, consumo, intoxicaciones. Hay múltiples causas, pero la más común es la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer tampoco es patrimonio de las personas mayores, si bien yo las cifras ahí que le mostré tenían que ver con la enfermedad de Alzheimer específicamente. Si bien se van incrementando con la edad, también aparecen formas, lo que se llaman preseniles. En general, cada vez vemos más, ¿no? 40, 50 años se ven algunas de estas patologías. No son las más comunes, ¿no? Cuando digo cada vez se ven más, estoy hablando también dentro de la excepción. Antes eran muy, muy excepcionales. Ahora capaz que porque se conoce más, la gente consulta distinto, capaz que se están viendo. En general, cuando aparecen antes de los 60 años, las preseniles que se llaman, tienen una fuerte apoyatura genética. Tienen un fuerte componente genético, tienen una serie de mutaciones que hacen a la persona más sensible a la enfermedad. Cuando aparece más avanzada, ya en general no aparece la variante esta genética. ¿Me van siguiendo hasta acá? Yo les pido que, como les decía, me voy a manejar con un lenguaje medio, ¿no? Capaz que para algunos son cosas muy elementales, para otros capaz que no, pero bueno, voy en el término medio ahí tratando de explicar estas cosas. Pues bien, hasta acá la demencia, y ¿no?, que la podemos definir como este síndrome. Voy a compartir nuevamente pantalla. Saben que tengo dos archivos abiertos, no sé por qué. Bueno. Hay ahí, bueno, ahí yo les ponía, pero no me voy a detener en eso. ¿Hay alguna crítica que... A ver, déjenme ver un segundito si puedo compartir el otro archivo. Tengo dos archivos, no sé por qué. Ahí. Hay una crítica ahí que dice
esto mismo que yo les comentaba recién, ¿no? Como que al hablar de demencia como un universal semántico está hablando de causas muy distintas, no es lo mismo una demencia por una infección que una demencia neurodegenerativa u otra cosa. Pero bueno, básicamente el concepto va por ahí. Ahora bien, ¿qué es una demencia tipo Alzheimer? Yo ya les comentaba algo que tiene que ver con estos procesos neurodegenerativos, y está basado principalmente en la neuropatología, ¿no? Se plantea como una enfermedad cerebral. Ahora bien, cuando hablamos de una enfermedad mental, ¿qué es una enfermedad mental? Las demencias tipo Alzheimer, las demencias en general, están dentro de los trastornos mentales, están ubicados dentro de los trastornos neurológicos y mentales. ¿Qué es una enfermedad mental? Bueno, en general la perspectiva más clásica es como que son estados, ¿no? Y la perspectiva popular plantea la enfermedad mental como que sean estados, ¿no? La persona está sana o está enferma, parecería, ¿no? Y ahí hablamos, bueno, eso se ve mucho en la psicosis, por ejemplo, en la esquizofrenia, pero también se desliza a todas las enfermedades, ¿no? Y hay todo un lenguaje de que habla del enfermo, del paciente, que ubica, ¿no? El depresivo es el que está enfermo, ¿no? La persona con demencia o el demente es el que está enfermo, ¿no? Y parecería que la enfermedad fuera un estado. Cuando en realidad, cuando hablamos de salud mental, debemos, para ser más precisos, deberíamos de hablar en términos de procesos y no de estados. Primero, que la salud y la enfermedad mental son construcciones que hacemos. Son construcciones que hacemos, construcciones teóricas que hacemos para asignar etiquetas que nos permitan comprender determinadas conductas o estados afectivos de las personas y de nosotros mismos. ¿Ah? Entonces, cuando hablamos de salud y de enfermedad en general, pero principalmente cuando hablamos de salud y enfermedad mental, debemos de pensarla principalmente como procesos y no como estados. ¿A qué voy con esto? Bueno, todos tenemos nuestros aspectos más patológicos y todos tenemos nuestros aspectos más saludables. Yo ahora en estas modalidades así es medio raro, pero en general, si tuviéramos presencial, yo lo que hago habitualmente les pregunto, levante la mano el que piensa que es totalmente sano mentalmente. O levante la mano el que piensa que es totalmente enfermo mentalmente. Seguramente, cuando digo la primera, totalmente sano mentalmente, en general nadie levanta la mano, aunque nunca falta alguno que dice yo, pero estoy seguro que mucha gente no levanta la mano porque dice, debe tener alguna trampa, entonces mejor, yo que sé que soy totalmente sano, pero mejor me callo la boca, igual yo ya sé, no tengo por qué andar diciéndole para que... Claro, porque yo le diría que pensar ser sano totalmente en cuanto a salud mental, si tomamos la definición de salud y enfermedad, implica por lo menos un nivel de negación, ¿no? Y una baja autocrítica de algunos de los aspectos que son propios del vivir de las personas, que ya de por sí estaría cuestionando esa noción de totalmente sano, ¿no? La autocrítica es un componente central de la salud mental, por lo menos de algunas de las perspectivas que manejamos. Y lo mismo si pensáramos que fuéramos totalmente enfermos, ¿no? O sea, lo más probable es que seguramente todos y todas nos reconocemos en distintas situaciones, en distintos momentos, en distintos desafíos vitales, como con aspectos más saludables o con aspectos más, no tanto, ¿no? Y por lo tanto la salud y la enfermedad en general, pero en el plano de la salud mental y la enfermedad mental principalmente, hay que tomarlas como procesos y no como estados. Y acá
y acá voy a poner esto último. Ya le doy la palabra a Graciela. Déjeme redondear un segundito esto, y ya de paso. Acá cuando hablamos de la enfermedad mental como un proceso, no podemos no podemos pensar un proceso aislado por fuera de las condiciones de vida de las personas, por fuera de las condiciones donde desarrollamos nuestra vida, nuestro ser, nuestros afectos. Y en el caso cuando hay patologías, y sobre todo cuando estamos en condiciones de institucionalización principalmente, donde el entorno cambia radicalmente, no se puede dejar de pensar la salud y la enfermedad mental por fuera de la tríada salud, enfermedad, cuidado. Las condiciones de cuidado hacen a los procesos de salud y hacen a los procesos de enfermedad. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Va claro esto? Capaz que paro un segundito a ver, porque Graciela tiene una pregunta ahí. Sí, en realidad me alegro que me hayas consultado ahora porque creo que viene al hecho. Siempre tuve la idea que la enfermedad de Alzheimer, la demencia de Alzheimer era diagnosticada en pacientes jóvenes, o sea, por debajo de 65, 70 años. Y por lo que veo, no, por lo que tú estás diciendo, no, en realidad cada vez más edad, mayor porcentaje de Alzheimer, porque a veces te tocan pacientes de 80 años que tuvieron ACV o tienen una demencia vascular, que uno lo considera una demencia vascular, y le llaman Alzheimer. Entonces a mí me queda un poco raro el definir Alzheimer o vascular, o cuál es el origen de la demencia. Uh-huh. ¿Qué es lo que te Bueno, quiero decir? Sí, clarísimo. Sí, a ver, han ido cambiando con el tiempo los criterios, ¿no? Alzheimer, la persona que... La enfermedad de Alzheimer está definida por la neuropatología, esto que decía, degeneración neurofibrilar y placas amiloides en el cerebro. Eso es lo que define la enfermedad de Alzheimer, que es progresiva, insidiosa y hasta el momento no tiene cura, es irreversible. Eso se puede dar en personas de distintas edades. Originalmente, Augusta, que es la paciente que Alois Alzheimer 1906, si no me equivoco, describe, era una mujer de 54 años, muy vieja para la época, no estamos hablando de 1906. Pero en realidad el síndrome ese ya se conocía antes, la enfermedad. O sea, con los microscopios de fines de 1800, ya se habían encontrado un ruso, 1870 creo, Bielahov, que había planteado este tema de las placas extracelulares, no sabían que era amiloide, no podían verlo con el microscopio ese, ¿no? Y la degeneración neurofibrilar. Alzheimer plantea este caso y él llama como un caso de envejecimiento. Ellos venían trabajando sobre el tema de la noción de demencia senil. La demencia senil en aquellos años estaba muy ligada a la locura, y en aquellos años, estoy hablando en aquellos 2000 años previos, ¿no? En los hechos hasta el 2010, cuando Kraepelin nombra la enfermedad de Alzheimer en su tratado de psiquiatría, que es como los manuales ahora del DSM o del CIE, ya que está tan de moda que a Águeda le gusta tanto lo del CIE, estos manuales que son ahora, antes era el tratado de psiquiatría, en ese entonces todavía se usaba la demencia precoz, no se conocía el término esquizofrenia, o sea, locura y demencia y vejez estaban muy ligados hasta esos años. Y yo diría que todavía siguen muy ligados en el prejuicio, y a partir de los años 60 del siglo pasado se empieza a conocer un poco más de la enfermedad de Alzheimer. Pero sí, la enfermedad no es la edad lo que la define, sino que son las características neuropatológicas. Y después es todo un tema para la investigación, ¿no? Porque es muy difícil encontrar en una persona mayor, y sobre todo cuanto más mayor es, una enfermedad de Alzheimer en estado puro, no existe eso, porque
todos vamos, a medida que vamos envejeciendo a lo largo de la vida, vamos teniendo pequeños microinfartos, como van envejeciendo nuestros huesos, como va envejeciendo nuestra piel, como va envejeciendo nuestro pelo, va envejeciendo nuestro cerebro, nuestro hígado, en el plano más biológico vamos envejeciendo, y bueno, y de la misma forma que no corremos de la misma forma que corríamos antes, bueno, en el plano cerebral también hay una serie de aspectos que se van enlenteciendo, con la diferencia de que en el plano cerebral hay otros que se van ganando, como tiene que ver todo lo que tiene que ver con los aprendizajes, ¿no? Si no hay una patología de base. Pero bueno, por ahí, ¿queda más o menos clara la idea? Yo estaba, entonces sigo, ya entro en la segunda parte. Voy a compartir pantalla nuevamente. Retengan esto de la enfermedad y la salud no como estado, sino como procesos, porque ahí hay una llave interesantísima para la intervención en personas con cualquier tipo de trastorno o de afección en el plano psíquico, mental o de sufrimiento psíquico, pero también en el plano de las demencias. Y lo otro que les pido que retengan es que la salud y la enfermedad, así sean procesos, no son procesos puros que están por fuera de las condiciones de vida de las personas. Se retroalimentan, se construyen en las prácticas cotidianas que tenemos en el día a día. Por lo tanto, no se puede pensar la salud y la enfermedad por fuera del cuidado. Hablar de salud y enfermedad es hablar de salud, enfermedad y cuidado. ¿Sí? Hasta acá como una descripción más global del tema. Ahora me voy a meter ya con algunas de las explicaciones que se le ha dado a esto, ¿no? O algunas formas de abordaje. Yo seleccioné 3. Hay otras, pero son... Las 2 primeras claramente atraviesan todo Occidente, claramente, y la tercera es la que trabajamos nosotros acá, básicamente. Por un lado, tenemos el modelo biomédico de abordaje de la demencia, del abordaje de la enfermedad de Alzheimer. El modelo biomédico se centra principalmente en la enfermedad. Por definición, trabaja no con una persona con enfermedad de Alzheimer, sino que trabaja con la enfermedad de Alzheimer. Y hablando del modelo biomédico, cuando digo modelo biomédico me refiero a toda una concepción de abordaje de los procesos de salud y enfermedad que son tomados como estados principalmente, que se trabaja para una cura y que se trabaja específicamente sobre las condiciones de ese proceso independiente de sus condiciones de producción. O mejor dicho, sus condiciones de producción están siempre vinculados al aspecto puntual. ¿tá? No es patrimonio de los médicos. Hay muchos psicólogos, muchos trabajadores sociales, muchos sociólogos que trabajan desde una perspectiva biomédica. Como también hay muchos médicos que no trabajan desde una perspectiva biomédica. ¿tá? O sea, no es patrimonio de una disciplina, pero bueno, claramente surge de la medicina, y sobre todo de la medicina centrada en las enfermedades, no tanto en las enfermedades mentales. La medicina, la psiquiatría la toma después de ese modelo. Se centra en la enfermedad, no en la persona. Básicamente la persona pasa a ser se va perdiendo la categoría de persona, el paciente pasa a ser un sujeto pasivo receptor de apoyo. Hay claramente lugares delimitados de dónde está el saber, ¿no? Quién tiene el saber y qué es lo que se debe de hacer. Y básicamente se focaliza en este trabajo con la enfermedad. Claro, en algunas enfermedades esto es bueno, digamos. No es que se pierda la calidad de persona, esto ya tiene que ver en el plano de la salud mental. Pero a ver, si uno tiene una apendicitis, por ejemplo, lo que quiere es que haya alguien que conozca eso, que vaya directamente ahí, la estirpe y chao, ¿no? Y no que nos a preguntar, bueno, ¿cómo está viviendo usted este dolor? ¿Cómo lo está haciendo? No, yo quiero que vaya y lo saque. ¿no? Ese modelo clásico de la medicina, cuando se lleva a la salud mental, ya es más problemático, sin duda. Hola.
El, el modelo psicosocial o de atención centrada a personas es el modelo básicamente de los ingleses de Kirkwood. No estoy hablando nada nuevo, años 90, básicamente, cuando surge esto. Toma el modelo biomédico, ¿no? Sin duda, contempla todos estos aspectos, pero los pone a jugar en un marco contextual donde la enfermedad y los aspectos neuropatológicos del plano biológico son tomados para pensar a la persona, no pierde de vista nunca a la persona, y la persona tiene que ver con su historia, con su personalidad, con las características del entorno, ¿no? Acá es muy interesante esto, ¿no? Porque cuando hablamos de demencias y de enfermedad de Alzheimer, parece que hablamos siempre como de un universal, ¿no? Entonces, si tiene esto, es una persona con enfermedad de Alzheimer y hay que tratarla de tal forma, ¿no? Y hay que hacer esto y esto otro. Y lo que se pierde de vista ahí, y eso es lo peor que hay de nuestro sistema de atención, es que se va perdiendo la persona. Se va. Ya en los años 50, 60, Goffman, un sociólogo norteamericano, 50, 60, 1950, 1960, planteaba un sociólogo que vinculado al tema de la salud mental, planteaba el tema de la carrera moral del paciente, va a decir él, ¿no? Cómo vamos transformándonos en pacientes, cómo hay todo un dispositivo institucional de saberes, de creencias, edilicio y de otro tipo que nos va llevando a irnos transformando en un paciente. Es como que entra una persona en una determinada maquinaria de atención y entra una persona que es un padre, una madre, hermano, esposo, hijo, no sé, ¿no? Y sale un paciente enfermo, sale un enfermo. Claro, ustedes me dirán, bueno, pero ya la enfermedad estaba de antes, sí, pero ahí sale un enfermo en una persona. O sea, hay algo que se va dando en la significación que se le va otorgando a esos síntomas y signos, en este caso en la demencia. Entra una persona y sale una persona demente, donde se va perdiendo la calidad de persona. Y el modelo de la atención centrada en la persona, esto que plantea Kirkwood en su momento, Sabat también, es muy interesante, porque ellos lo que plantean, ellos parten de la observación de que la discapacidad que se ve en una persona con demencia no se puede explicar exclusivamente por la neuropatología. La neuropatología incide y mucho, sin duda, no restemos importancia a eso. Pero no se puede explicar la discapacidad, ya de por sí genera una discapacidad. Ahora, la que se observa habitualmente en los sistemas de atención nuestros o en las personas que están institucionalizadas, excede la neuropatología. Y ahí es cuando, bueno, Kirkwood va a hablar en una mala traducción al español sería algo así como en una psicología social maligna. Sabat va a decir un exceso de discapacidad. O sea, las condiciones del entorno generan discapacidad. Parte de esas condiciones es tratar de forma homogénea a los enfermos con demencia, con Alzheimer. Ahí está lleno de manuales, pueden poner ahí manuales en internet, hoy con el acceso que hay a la información, está lleno de manuales de distinta calidad, lleno de consejos, lleno de cómo hacer cualquier cosa. El tema es cuando se homogeniza, porque ya no estamos hablando de personas, estamos hablando de enfermos. Yo no sé en qué condiciones estaremos los que estamos acá, los 38 que habemos acá, capaz que algunos estamos cursando una enfermedad de Alzheimer inicial, o no sé. Yo siempre tengo la duda, a ver cómo, por ahora la saco con que tengo mucha cosa y estoy muy cansado, y por eso los problemas de atención, pero por las dudas voy dejando indicaciones en el entorno para veamos cómo sigue dentro de unos años. No lo sabemos, pero seguramente si todos y todas quienes estamos acá
tuviéramos una enfermedad de Alzheimer, si no hay un proceso de homogeneización, que nos metieran como tipo chorizos en una misma máquina, íbamos a ser distintos. A ver, yo acá conozco a 2 o 3 personas, 4, que tienen rasgos de personalidad muy distintos. Seguramente acá hay personas que tienen rasgos de personalidad más narcisistas. Y va a ser una persona con enfermedad de Alzheimer narcisista. Hay otros que tienen rasgos de personalidad más histéricos. Son divinos. Van a ser, con ese rasgos histriónicos, va a ser una persona con Alzheimer con rasgos histriónicos. Hay otros que tienen rasgos obsesivos, pobres. Ahí esos son los que pasamos peor de todos, porque queremos controlar cosas que ya son incontrolables, y entonces es una persona, y cuando encima nos empiezan a hacer notar eso, nos vamos a enojar mucho, y vamos a ser distintos. Salvo que nos metan por una máquina, tipo máquina de hacer chorizo, que es esto de la carrera moral del paciente, y seamos homogéneos finalmente. O sea, las condiciones del entorno hacen, no a cómo se cursa a la enfermedad, hacen a la enfermedad. Yo les voy a poner un ejemplo que por suerte ahora tenemos disponible estos ejemplos. Un ejemplo para las personas más grandes, ¿no? Los de más de 50 años, que seguramente recuerdan hace unos años atrás, 20, 30 años atrás, 40 años atrás, previa a la Convención de Discapacidad y todos los avances de derecho que hubo, bastante previo a eso, las personas los chicos con síndrome de Down, uno los veía y no lograban, como que era raro ver a algún chico con síndrome de Down, chico, chica con síndrome de Down, y digo chico, chica porque en general vivían también menos años, y siempre tenían como, se tendía a ocultar, había como todo un estigma en torno a eso, y como que tampoco se esperaba mucho del entorno. Hoy en día, con el avance de derechos, uno ve los chicos y chicas que logran tener un estímulo adecuado, una calidad de vida adecuada, y una calidad de vida donde principalmente lo que no juegue es el estigma, ¿no? Y la exclusión social, y son hermosísimos, digo, son como, o sea, sí, a ver, son hermosísimos, digo así como que estoy haciendo la diferencia, lo digo desde el cariño eso. Son personas que le pasan, como a cualquiera de nosotros, muchas cosas. Entre ellas, bueno, tienen la característica que tienen un síndrome de Down, punto. Y no mucho más que eso. Antes era raro que pudieran acceder a la escolaridad. Hoy cada vez más es común que accedan a niveles secundarios y eventualmente terciarios. Y supongo que si las cosas se siguen haciendo bien así, en ese sentido va a ir cambiando. ¿Qué es lo que cambió ahí? Bueno, cambió la actitud social hacia estas personas, se bajó el nivel de estigma, cambió un avance en una agenda de derechos, cambió que hay una convención de discapacidad que plantea ya no que hay que atender a las personas y darle de forma tutelada cosas, sino que hay que permitirle que crezca la persona, hay que ayudarla a crecer. Bueno, eso mismo para las personas con demencia, con la diferencia que estamos muy atrás, ¿no? Muy atrás porque no hay grupos de la sociedad civil organizada fuertes. Hay grupos de la sociedad civil organizada, afortunadamente, pero todavía les falta empoderarse más por el estigma que tiene esto. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Esto tiene que ver con esto que yo decía recién voy a compartir pantalla nuevamente, con esto que decía recién de la tríada salud-enfermedad. Esto, la tríada salud-enfermedad-cuidado y el tema del estigma. Entonces, el modelo biomédico se centra en la enfermedad, el modelo de atención centrada a personas se centra principalmente en la persona y trabaja principalmente con todo lo que tiene que ver con el exceso de discapacidad.
capaz que acá hago, si esto fuera un escrito, haría una nota a pie de página y diría, pensemos en condiciones extremas como pueden ser las instituciones de larga estadía, donde se regula todo el tiempo y el espacio y la conducta de las personas, que está arreglada, cuáles son los excesos de discapacidad que se producen, o cómo se va perdiendo la calidad de persona, la cualidad de persona. Hoy se está hablando mucho desde el primer mundo económico, ¿no? Se viene el tema de la atención centrada a personas, sin duda es un avance enorme. Creo que la crítica que yo le haría es que todavía se centra mucho en un aspecto individual de las personas y no logra visualizar aspectos de producción de significados y sentidos más fuertes que existen ahí, pero bueno, sin duda es todo un avance. Nosotros en esta última línea es que venimos trabajando en una propuesta que venimos trabajando en el país hace ya mucho tiempo, que es lo que hemos llamado modelo multidimensional de las demencias. ¿Qué planteamos ahí? Bueno, esto en realidad queda acá por un tema de estar en dos dimensiones, como que fueran círculos ¿no? Pero en realidad esto debería de pensarse como planos que se atraviesan mutuamente, caóticos, debería ser más como una madeja, ¿no? Como que esto fuera más líquido y se fuera intercalando, se fuera afectando mutuamente. Entonces decimos que en la demencia hay un plano somático, un plano cognitivo, un plano psicoafectivo, un plano psicosocial y un plano sociocultural. Y no es casual cómo los organizamos, porque en los procesos de enfermar, pero también los procesos de sanar, cuando estamos hablando de salud y de enfermedad mental, claramente se relacionan todos estos, y van en un lado y van hacia otro. Y cualquier cambio que se produzca acá repercute en los otros lugares. Cualquier cambio que se produzca acá repercute en los otros. Entonces decimos, la demencia, sí, sin duda, tenemos una enfermedad del cerebro, todo eso, pero ¿cómo se transita? ¿Cómo se vive? ¿Y cómo se procesa una enfermedad como una demencia? Que incluso hasta podíamos pensar si deberíamos de llamarla enfermedad. Es un síndrome, claramente. ¿Cómo se transita? Bueno, por un lado tiene que ver con la red de significaciones culturales que hay. Cómo pensamos un determinado fenómeno y cómo lo construimos. Acá yo no puedo, yo sé que algunos que están acá ya me han escuchado decir esto hasta el cansancio, y lo voy a seguir diciendo, porque es un ejemplo que a mí me impactó mucho. En las comunidades aymara, una de las naciones originarias, en general la demencia no es un problema. Primero porque no entienden que sea una enfermedad. Cuando nosotros, hablando con personas que hablaban su lengua originaria, con un traductor que no hablaban español, les decíamos cómo era el tema de las demencias, y le explicábamos qué era la demencia, y nos decía, pero ¿y cuál es el problema que la abuela se olvide de las cosas? ¿Cuál es el problema? Bueno, pero es que también pierde las palabras. Bueno, sí, pero ¿y cuál es? Sí, pierde las palabras, pero bueno, usted ya se hace entender de alguna forma. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué eso es una enfermedad? Sí, bueno, pero no sabe qué día es hoy. ¿Qué importa? ¿Para qué quiere saber qué día es hoy si ella sabe más? O sea, nos iban desmontando todos estos argumentos nuestros que los iban desmontando uno por uno casi con esta pregunta, ¿para qué? ¿Y por qué? ¿No? ¿Y cuál es el problema de eso? Claro, sin duda ellos no viven en un medio urbano, ¿no? Donde uno abre la puerta y la persona, si sale, le atropella un auto, ¿no? Pero convengamos que eso entonces tiene que ver más con los lugares donde vivimos, con los entornos, y no con la enfermedad en sí mismo, aunque, como yo les decía anteriormente, el entorno, el cuidado, cómo vivimos el día a día, la práctica, hace a la enfermedad. Claro, ellos nos decían, me decía,
pero ustedes dicen que una enfermedad, pero entonces eso, acá no pasa, nos decía, porque, a ver, pero es una enfermedad, ¿duele? ¿A las personas allá les duele eso? No, no les duele. Ah, pero ¿cómo pasa entonces? ¿Se contagia? ¿Una persona contagia a la otra de eso que dicen ustedes? No se contagia. Ah, ¿y da fiebre? No da fiebre. ¿Mata? Bueno, no se puede decir que mate específicamente, aunque en estadios muy avanzados genera las causas. Entonces dice, ¿pero cómo? No duele, no se contagia, no da fiebre ni mata. ¿Por qué es una enfermedad que la abuela se olvide? Claro, nosotros podríamos desde nuestra cultura discutir eso, y seguramente también tendríamos razón con las vivencias nuestras, porque vivimos en otro entorno cultural. Pero a mí me ha servido mucho esto, y por ahí reitero tanto la anécdota, para poder entender este aspecto sociocultural histórico. Esto es lo mismo que no se transita la demencia y la enfermedad de Alzheimer igual en un medio urbano que en un medio rural, o no se transita en un medio donde hay una red de apoyo y de sostén que tiene a la persona integrada, o donde la persona queda excluida. No se transita. Vamos a tener personas con enfermedad de Alzheimer y con demencia que van a ser muy distintas. Pero la enfermedad de Alzheimer no es un homogéneo universal. Se transita de formas distintas. Esto tiene que ver con el segundo plano que decíamos. Cada plano, ¿no? Como uno piensa las cosas, como las construye. Acá hoy, en nuestro país, todavía, fíjense en lo que les voy a decir, todavía, y esto se ve en algunas ciudades del interior, me consta, posiblemente en Montevideo también, pero me han llegado datos de algunas ciudades o pueblos chicos donde se esconde a las personas con demencia. Se las esconde. Se las encierra y se las esconde, porque da vergüenza. O no se las saca por miedo a que fuera a hacer algo, ¿no? Y entonces se las encierra. Es la misma receta que ha usado Occidente hasta el día de hoy, que estamos tratando de desandar para la locura. Exclusión social y encierro. En el caso de la locura, el manicomio; en el caso de las demencias, o el residencial, o es el LPEN, o es la casa encerrado en general, todavía. Cosa que es nefasto, tomado como medida exclusiva. Hay un plano psicosocial que tiene que ver con la historia de los vínculos, con las modalidades de los vínculos. Nosotros decimos que la demencia no es un problema de un cerebro, es más bien un problema en los vínculos. La demencia aparece más en los vínculos, se dementizan los vínculos que se van teniendo. Hay un plano psicoafectivo que tiene que ver con esto que yo les decía hoy, la desestructuración yoica. Sí, se habla mucho de la memoria, pero la memoria también tiene que ver con la identidad. O sea, la identidad, en definitiva, somos las historias que nos contamos de nosotros mismos. Cuando hablamos de memoria a largo plazo, y sobre todo el encadenamiento de la memoria semántica, hay todo un componente que tiene que ver con la memoria autobiográfica, con la memoria semántica, la memoria episódica, el encadenamiento de hechos en tiempo y espacio. Hay todo un componente que tiene que ver con la memoria autobiográfica, las historias y las narrativas que construyen nuestra identidad. ¿Cuánto espacio tienen las personas que se va deteriorando ese plano? Porque claramente la enfermedad de Alzheimer y las demencias afectan en ese plano cognitivo identitario. ¿Cuánto espacio tienen para recuperar su historia y narrar y reconstruir? Bueno, hay un plano cognitivo, no me voy a detener en esto, el fenómeno de retrogénesis o desintegración homogénea conjunta, y el plano somático, que fue el que define la enfermedad. Es interesante porque, como yo les decía, cada uno de estos planos afecta al otro. Cada repercusión que se da en uno de estos planos afecta directamente en el otro.
por lo tanto están totalmente imbrincados. Entonces, para pensar los procesos de enfermar, pero también podríamos decir los procesos de sanar, hay que tener en cuenta cómo se van articulando estos distintos planos. Y seguramente ahí vamos a tener aspectos más saludables y aspectos más patológicos. Y eso abre toda una llave de intervención en el tema de las demencias. Entonces, solamente señalar 4 aspectos claves de las demencias en relación a los procesos de salud, enfermedad mental y cuidado. Primero, no afecta, contrario a lo que se dice habitualmente, podemos decir que la demencia no afecta a una persona, sino que afecta a un colectivo. ¿Por qué? Porque es tan discapacitante que si afectara a una persona, la persona se moriría rápidamente, perdería su capacidad de interactuar y de autosustentarse, y nadie se enteraría. O sea, afecta a una pareja, una familia, un grupo, no un colectivo. La enfermedad de Alzheimer no es lineal, a pesar de que hay escalas, ahí está la escala de desintegración de Reisberg, está ahí toda una serie de, ¿no?, una serie de estadios que ayudan a entender el grado de avance que tiene la enfermedad, pero nunca es lineal eso. El entorno, aquello del exceso de discapacidad, delimita cómo se va cursando. Hay que, por esto mismo que yo les decía recién, hay que entender el papel de la culpa, del dolor psíquico que inciden en el trastorno y en la calidad de vida de la persona. Y por último hay que hacerse la pregunta, ¿cómo se incorpora la situación de demencia a la vida cotidiana? Esta vida cotidiana en el entorno comunitario, en el entorno familiar o en el entorno institucional. ¿Cómo se incorpora a la vida cotidiana de la persona esta situación de enfermedad, de este tipo de enfermedad? Entonces, ahí entra a jugar esto que decimos del exceso de discapacidad, esto que planteaba Sabat, ¿no? La discapacidad, que yo les decía, no se puede explicar únicamente por las lesiones anatomopatológicas. Y acá entra a jugar, en este exceso de discapacidad, el tema del estigma. Yo ahí se lo nombraba en relación a chicos y chicas con Down. Bueno, en la demencia entra a darse una dialéctica donde, por un lado, el desconocimiento de esto que yo les estoy contando de la demencia en la familia, en el entorno y en el propio equipo de salud, los prejuicios hacia la vejez, y bueno, si ya está viejo, ¿qué querés? Ya está viejo. Las actitudes negativas de la comunidad y de las instituciones de salud, no se puede hacer nada, llevan a que sea un estigma, que en el caso de las personas con demencias es un doble estigma. Es el estigma por viejo y el estigma por locura, por enfermedad mental y por vejez. Porque reafirma por algo históricamente vejez, locura y demencia han estado asociados en todo Occidente desde la época de los griegos. Y eso lleva a que se tomen decisiones y creencias que llevan a decisiones erróneas, creencias erróneas que llevan a decisiones erróneas. Por ejemplo, que no hay que comunicarle el diagnóstico a la persona con enfermedad de Alzheimer. Por ejemplo, que la persona con enfermedad de Alzheimer no puede tomar decisiones. Esto es todo un capítulo para poder analizar. Yo acá lo dejo solamente planteado, después si quieren lo podemos discutir un poco más sobre casos puntuales y específicos. Pero la persona puede tomar decisiones. Claro, depende también el grado de avance de la enfermedad. Sin duda no estamos hablando de una persona que está en una etapa terminal. Estamos hablando de una persona que ha perdido el acceso al lenguaje o al código de lectoescritura. Pero así todo, esa persona todavía puede tomar algunas decisiones dentro de las posibilidades que tenga. El problema es que de entrada se le priva de la posibilidad de tomar todo tipo de decisiones, en general, sin que medie una curatela. El tema del cuidado
y ya entro en la tercera parte y última con esto. El tema del cuidado, sin duda, si lo pensamos en los familiares, es un rol demandante en lo físico, en lo psíquico, en lo social, en lo económico, que lleva a un desgaste. Nuestro país no tiene todavía una política de atención a las demencias, no tiene, y eso parecería que es un problema de que cada uno se arregle como pueda, arreglate vos como puedas con tu familiar, cosa que debería de ser. Eso es lo que estamos reclamando desde la academia, desde la Asociación de Alzheimer, que se genere un plan de demencias en el país, donde sea una prioridad, pero no lo decimos solamente nosotros, lo ha dicho la OMS, ya en el año 2012, hace casi 10 años, que la demencia debería ser una prioridad de salud pública. En el cuidado, bueno, acá hay que tener presente los grados de deterioro que se van instalando en la enfermedad, sin duda. A pesar de todo esto que yo les dije, se van instalando niveles de deterioro por la propia definición de la enfermedad. Inicialmente, el cuidado, y acá es donde tenemos más margen para trabajar, tiene que ser en ayudar a la persona a tomar decisiones. Tiene que ser ayudar a la persona a comprender lo que le está pasando. Ahí en los países que han avanzado en propuestas y perspectivas de derechos, trabaja mucho lo que son la voluntad anticipada. O sea, que yo pueda decir, mire, yo dentro de 10 años capaz que no estoy en condiciones de decir esto, porque no por la propia enfermedad, pero desde ahora que sí puedo decirlo, quiero dejar claro que no quiero que se haga ninguna maniobra invasiva para rehabilitarme, ninguna maniobra para mantenerme con vida de forma mecánica, no quiero que se haga, quiero dejarlo o cosas más materiales, como decir, bueno, yo desde ahora quiero decir que quiero dejar esto para fulano de tal, o quiero que pueden ser grandes cosas, o puede ser, yo qué sé, esta lapicera que para mí es hiper valiosa, no importa qué, pero tiene que ver con cómo la persona se proyecta y organiza, y tiene un componente trascendente que lo tenemos todos en la vida. Claro, yo hablo de enfermedad de Alzheimer, o hablo de demencia, y parecería que esto queda clausurado por el solo diagnóstico, parecería. Y eso hace a la enfermedad, el exceso de discapacidad, que decía Sabat, los componentes psicosociales, socioculturales y psicoafectivos que decíamos nosotros. Claro, a medida que la persona va avanzando el nivel de deterioro, sí, cada vez se va avanzando más el cuidado en cuidados prácticos y en supervisión de la persona. Pero convengamos que cuanto antes se pueden empezar, y eso es la base de lo que se plantea para el diagnóstico temprano, cuando antes se puede empezar a trabajar en este tema, más va a tardar en llegar esto. Y muchas veces no va a llegar nunca. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personas mayores, que ganar 5 años de repente, personas muy mayores, una persona de 90 años, 5 años es muchísimo, si se logra retrasar esta etapa de la enfermedad. ¿Me van siguiendo hasta ahí? A ver, esperen que no los... ¿Sí? En nuestro país estamos... me sale en el horno decir qué sería. Estamos complicados realmente por la falta de políticas en este sentido. Por ejemplo, en nuestro país, esto fue parte de la tesis doctoral mía, de las prácticas de atención y cuidado en demencia. En Uruguay, de cada 10 personas con Alzheimer o demencia, a 6 no se les comunica el diagnóstico, se les oculta el diagnóstico. Entonces, claro, ¿qué va a armar su proyecto? ¿Qué va a pensar en voluntad anticipada? ¿Cómo va a ir organizándose en la vida cotidiana si no sabe lo que le pasa? Digo, para que tengan una idea de cómo se va construyendo ese exceso de discapacidad. Bueno, y finalmente, ahora sí, ¿no? Las condiciones donde transcurre nuestra vida, nuestras prácticas.
hablé de estos aspectos, ¿no? De cómo se puede ayudar independiente del entorno a tomar decisiones, a comprender lo que le está pasando y a mantener la autonomía de la persona, que eso debería de ser el objetivo de la práctica de cuidado, sea esta en el ámbito familiar o sea esta en el ámbito de una institución de larga estadía. Hay algunos aspectos acá que los familiares, pero que también continuamente en las instituciones se viven. Por ejemplo, preservar la vida física a costa de la vida psíquica. Parecería que, y esto se ve mucho en las instituciones de larga estadía, parecería que el foco, se ha visto mucho en la pandemia, el foco sería la vida física de preservar. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasa con la vida psíquica? ¿Y para qué sirve la vida física sin la vida psíquica? ¿No? ¿Cómo opera el estigma de que con la demencia ya no entiende nada, ya dejó, o es muy común escuchar, bueno, él ya no es él, o ella ya no es ella, ahora es otra persona? Bueno, sí. También se podría aplicar eso para cada uno de nosotros, depende del periodo de tiempo que quieramos comparar, pero ninguno de nosotros seguramente y afortunadamente somos los mismos que éramos hace 10 años atrás. Sería extraño que fuéramos exactamente los mismos y que nos siguiera interesando exactamente lo mismo y estuviéramos pensando de igual lo mismo. Habría ahí como un nivel de no avanzar en la experiencia. Bueno, vamos cambiando continuamente. Las personas con Alzheimer y con demencia también van cambiando, con la diferencia de que estas personas van cambiando y van teniendo menos herramientas cognitivas para dominar esos cambios. Entonces, por ahí la ayuda no es para que no pueda cambiar, sino justamente es para que pueda ir cambiando y procesando estos casos, estas situaciones. Y termino con esta, para no hacerlo más largo. En las instituciones de larga estadía, las prácticas de cuidado deberían de tener presente, muy presente, hay un tema acá de cómo se aborda, cómo se construye la situación, cómo se piensa. Tener muy presente que la salud y la enfermedad no son estados, sino que son procesos. Y poder hacer el esfuerzo, nosotros en la propuesta psicoterapéutica que hacemos, ya sea en el ámbito de trabajo psicoterapéutico individual o grupal, o de pareja, o de familia, o en una institución, o en un grupo, yo diría que la línea de trabajo principal nuestra es despatologizar la patología. Y por otro lado es tratar de visualizar, identificar los aspectos saludables que existen en la persona para poder desarrollarlos y desde ahí ponerle límite a los aspectos más patológicos. En las instituciones de larga estadía esto debería de ser el norte de la estrategia de cuidado. Acá el Dementia Care Mapping, mapa de cuidados de la demencia, es un instrumento, hay ahí algunas publicaciones que se hizo desde el grupo de Bradford en realidad, pero que toma los conceptos estos de la atención centrada en la persona, y es muy interesante porque permite a las instituciones, nosotros acá estamos lejos todavía de esto, pero permite a las instituciones, a los LPM en este caso, evaluar cuánto se está atendiendo a la persona con demencia. Y es un mapa que se hace a partir de pautas comportamentales y de observación simplemente. Por ejemplo, la persona está sentada sola mirando, o con otras mirando sin interactuar con otras, mirando la televisión durante X tiempo. O simplemente está sola en un rincón sin interactuar con otros. O pasó la cuidadora o el cuidador y no la miró siquiera ni le dijo nada. Bueno, todo eso, pongamos
ya no personas con demencia, pongamos cualquiera de nosotros con nuestras capacidades en esa situación y sin poder salir de esa situación, ¿cómo nos iríamos ubicando? Claro, muchos nos enojaríamos y reaccionaríamos violentamente. Seguramente nos iban a sedar y nos iban a atar para cuidarnos de que no nos lastimáramos. ¿Ah? Entonces, ahí empieza toda una cadena catastrófica, ¿no? Pero todo iba a ser por nuestro bien. O sea, eso es lo que llamamos iatrogenia. O sea, cuando se empiezan a dar una serie de situaciones catastróficas por la mala praxis que se realiza por falta de conocimiento en estos temas. El cuidado debería de apuntar a no perder la cualidad de ser persona. Y debería de estar focalizado en una perspectiva de derecho. Ahora bien, ¿qué implica ser persona? ¿Qué es ser persona? ¿Somos personas nosotros? ¿Nosotras? Sí, me va a decir. Seguramente cada uno dirá, sí, yo reivindico eso también. Ahora, ¿por qué somos personas? ¿Es algo intrínseco a nosotros? No, no mucho, porque se ha visto, yo voy a poner un ejemplo que es muy duro, pero ustedes vieron lo que pasa en Guantánamo al día de hoy. O sea, a cualquiera de nosotros que nos llevaran, nos llevaban allá, y después asegurar que perdíamos la cualidad de persona. Pasábamos a ser un objeto de tortura. Pasamos a ser un organismo biológico. O sea, ¿qué es ser persona? ¿Por qué somos personas? Podemos decir seguramente, sí, somos personas. Bueno, pero ¿por qué? Bueno, el ser persona no es una cualidad que nos damos solamente nosotros. Somos personas en tanto hay otro que nos nombra como persona. Tanto otro nos da esa cualidad de persona. Es un atributo humano relacional, no es un atributo individual. ¿Qué pasa con las personas con demencia? ¿Y qué pasa con las personas con demencia en instituciones de larga estadía? Hay que dar una... A mí no me gustan las metáforas de guerra, pero creo que hay que dar hay que danzar fuertemente en este baile de mantener la cualidad de persona. Hay que poder mantener la cualidad de persona. Y para eso hay que tomar la perspectiva de derechos humanos. Quien tenemos frente es una persona que tiene sus derechos, que tiene su historia, que tiene su vida, que sí, se puede olvidar de cosas, que puede no saber, pero es una persona por sobre todo. Y eso tan obvio debería de ser un cartel que está en todos lados, tenerlo presente. El otro, casi que tics, diría, es comunicarse con la persona y no con la enfermedad. Yo ahí les ponía el ejemplo así, nos enojaríamos y nadie nos hablara, si nosotros fuéramos a dirigirnos a alguien, nos dijeran, sí, don Robert, vaya y siéntese ahí. No, pero mire que yo quiero, sí, pero siéntese ahí, sí, pobrecito, porque está con la enfermedad. Y que me pusiera violento por eso, y me dijeron, pobre, eso es por la enfermedad, mire cómo se pone violento, entonces lo vamos a atar, y me pongo más violento, y me empiezo a deshidratar, y sí, es el avance de la enfermedad. Se están comunicando con la enfermedad, no con la persona. Nadie pregunta por qué me pongo violento, o por qué hago, o por qué es lo que entiende. Y seguramente en función de las posibilidades que tenga, en función del avance de la enfermedad, de las posibilidades cognitivas, podría explicar más coherentemente algunas cosas y otras menos coherentemente. Pero para cualquiera de esas dos cosas, lo que necesito es una oreja del otro lado que quiera entender qué es lo que quiero explicar, aunque no sepa cómo hacerlo. Y bueno, los resultados de los diferentes estudios acá, esto no me voy a detener, pero claramente los tratamientos no farmacológicos están dando muy buenos resultados en todo lo que hace al tratamiento de estas patologías, de estos trastornos y de estas situaciones, ¿no?
Afortunadamente el Plan Nacional de Salud Mental 2020-2027, afortunadamente ha incorporado, a partir de algunos estudios que hemos presentado nosotros, el Plan Nacional del Ministerio de Salud Pública, ha incorporado el trabajar con dispositivos no farmacológicos, buscar, experimentar, ensayar, definir dispositivos no farmacológicos con personas con demencia. Por ahora está solamente ahí en la letra del plan. En las instituciones de larga estadía, bueno, en algunos casos se está reivindicando el rol de trabajador social, o sea, fíjense si estaremos lejos de trabajar con personas con demencia. Pero bueno, es parte de los procesos. Las cosas podrían ser mejor. Hay posibilidad de que se pueda vivir. La consigna durante mucho tiempo en el Reino Unido, estamos lejos del Reino Unido nosotros, pero la consigna durante mucho tiempo con el plan de demencias del Reino Unido fue: se puede vivir bien con demencia. Y yo estoy convencido que es así. Se puede vivir bien con demencia. Depende las condiciones del entorno. Depende las condiciones, no es un universal. Bueno, por ahí redondeo, pues ya se ha hecho bastante largo, y quedo abierto ahí al intercambio, a las preguntas, dudas, no sé cómo les sonó esto, no sé, me gustaría como ahora hablar con ustedes más fuera de esto. Robert, tenemos dos preguntas en el chat. Una, ¿cómo diferenciamos el Alzheimer de otras demencias? Y la otra, bueno, no sé, contestamos esa primero. Sí, es muy puntual esa. A ver, hay que hacer un estudio neuropsicológico primero. O sea, no, yo en general me niego a dar recetas ilustradas de bolsillo, ¿no? Manual neuropsicológico de bolsillo. Hay que hacer un estudio neuropsicológico, hay una serie de síntomas. En general las demencias, el Alzheimer empieza con trastornos de la memoria, en general, o en la esfera de la memoria y la atención. Ese es el comienzo clásico. En el estudio de la tesis mía, yo ahora no me acuerdo bien la cifra, pero creo que un 60% empezaban así. Pero había un 40, casi, entre un 40 y la mitad, no me acuerdo ahora de memoria la cifra, que empezaban con otras afectaciones. Por ejemplo, en el área de los vínculos. Por ejemplo, con aspectos de salud mental. Por ejemplo, personas que empezaban a pelearse con los vecinos, o personas que empezaban con trastornos alucinatorios, delirantes. Me acuerdo de una señora que vivía sola y empezó, los primeros síntomas es que se encerró en la casa porque estaba aterrorizada. Eran aquellos momentos de los que nos bombardeaban con los mensajes de seguridad, ¿no? Continuamente. Y las primeras explicaciones que dio era que el vecino le quería hacer cosas y de noche cruzaba el muro para lijarle los dientes al perro. Esa cosa tan loca, así, bueno, en realidad ahí había otra comorbilidad, pero recuerden, empezamos con los rasgos de personalidad que tenemos. Pero en general se toma como la memoria es como que se toma. Eso por un lado. Por otro lado, la edad es un componente importante para orientar el diagnóstico, y tiene que ser, en general, el deterioro, los síntomas cognitivos tienen que irse instalando de forma lenta, progresiva e irreversible, y no tiene que haber ninguna otra patología que explique mejor esos síntomas y ese deterioro cognitivo. A diferencia de la demencia vascular, que se instala de forma rápida, porque a uno se le parte el cerebro, la enfermedad de Alzheimer va instalándose durante, algunos plantean alrededor de 10 años, hasta que se hagan visibles los síntomas. También tiene mucho que ver con la escolaridad de la persona. Las personas con alta escolaridad demoran mucho más en hacerse visibles los síntomas que las personas con baja escolaridad. ¿Por qué? Porque en general quienes
tenemos un nivel universitario y manejamos una serie de códigos, tenemos toda una serie de estrategias del lenguaje, de retórica, para decir, si me olvidé de que esto es una lapicera, digo, sí, esa cosa para escribir ahí, ¿no? Y le damos vueltas retóricas a todo, que dice que simpático que es, ¿no? Pero, de todas formas, yo creo que esos son como algunos aspectos así como que pueden encontrar ahí en internet, en cualquier página de esto, pero creo que hay que ser muy cuidadoso con esto, y hay que, ante síntomas, primero hay que despejar los aspectos afectivos, ¿no? Estamos hablando de un nivel de deterioro cognitivo, estamos hablando de una situación de depresión o de ansiedad. Hay que despejar otros aspectos metabólicos, ¿no? A veces se puede curar lo que se puede pensar, la demencia se puede curar con antibióticos, porque la persona está pasando una infección que es bastante asintomática y repercute en los aspectos cognitivos. O sea, hay que despejar varias cosas. El envejecimiento normal no implica ningún nivel de deterioro ni nada. Cuando aparecen estas cosas, hay que estudiarlas. Por ahí respondo. Bien. Si querés, pasamos a Águeda y después seguimos con otra pregunta del chat. Bueno, muchísimas gracias. Realmente, como siempre, es un placer escucharte, Robert, tantos años, pero siempre veo algo positivo, avances y demás. Yo quiero hacer una reflexión final sobre lo que dijiste al final, qué es ser persona y cuál es la cualidad de persona. Tú siempre hablas de la importancia de la dignidad. Y la gente dice, queremos una vida con dignidad. Y no sabe que la dignidad la tenemos que defender nosotros mismos. El tema de que la cualidad que nos hace valer como persona es defender nuestros derechos. Y creo que eso es muy importante porque es parte de la dignidad. Y tú lo explicas siempre. Hoy no hablaste de la dignidad, pero creo que siempre lo tenemos que defender nosotros. Y quiero dar un ejemplo en el tema de lo que me pasó en el 19. Yo conversé contigo en una charla que tengo problemas de Alzheimer familiar y me dijiste, dejate de pavadas, que vos con lo que trabajás y tal. Yo teniendo este conocimiento y con dos hechos que me pasaron de perderme luego de un seminario y demás, dije, no quiero decirle esto a mis hijos y que sea una preocupación. Yo me conozco, voy a hacer una consulta con Roberto Ventura. Lo llamé, me dijo, venite, pero me saqué la duda de que podía estar haciendo algún problema cognitivo. Entonces yo creo que una de las cosas que tú dijiste, el tema de la prevención, eso es muy importante. Y el otro tema que dijiste también es el tema del contexto familiar y el lugar. Yo tengo una hermana que no la veo hace 12 años y tiene Alzheimer, está con 90 años, hace 12 años o más que tiene Alzheimer, y está bien, es decir, ¿cómo voy a decir? Está viviendo en el medio familiar, en un medio rural, con espacio, y eso importa, y el cariño que le da la familia es lo que lleva. Quería hacer esa reflexión conjunto con lo que dijiste sobre la enfermedad del síndrome de Down, con mi nietito que tiene 8 años, me llama de mañana, ya sabe cómo discar en el teléfono de su madre, mi teléfono, y dice, ahorita te extraño. Y para mí eso me deja grande así. Bueno, era eso lo que quería comentar. Y tal cual, lo de la dignidad es tal cual, ¿no? Yo lo di casi por sentado acá, pero sí, capaz que amerita ponerlo específicamente, ¿no? Sí, no hay salud mental sin dignidad, o sea, es parte central de la salud mental. Gracias.
Pues tenemos otra pregunta. Cuando una persona comienza a ver cosas que no son, como con su pareja, no comer porque dice que lo pueden envenenar, no dormir porque siente ruidos, decidir irse a vivir solo, no tener contacto con sus hijos, esposas, nietos, ¿qué tipo de enfermedad mental es? Negarse a ver médico y cualquier asistencia. Bueno, ahí vi que pedí en la presentación, Margarita, te puse la tesis doctoral, me parece que es mejor en el chat que la presentación, que es un resumen ahí. Pues la tesis está como, cada de estas cosas que yo dije están ampliamente desarrolladas, no es para leerla toda, masacote, pero capaz que pueden ir viendo, a quienes les interese la pueden bajar ahí del chat. A ver, nuevamente, de esto que yo digo, yo no, parece que es complicado, yo al menos prefiero no trabajar sobre situaciones así puntuales, con pocos datos, sin conocer a fondo los casos, y menos en estos medios así, porque sería tirar. Sin duda con eso ya que se dice, se me ocurre una serie de cosas, pero como se le ocurrirá a muchos de ustedes, pero prefiero no. Creo que amerita generar una consulta. Hay que ver ahí. Hay que ver. No voy a hablar de este caso, pero sí voy a hablar les voy a poner una anécdota que es real. Me llama un compañero, y ya la he usado muchas veces también, pues son esos casos que a uno lo marcan pila. Me llama un compañero de facultad para preguntarme que él trabaja no trabaja con personas mayores, no trabaja, creo que con niños, educación inicial. Me dice, vos que trabajás con esto, si me podés recomendar alguna casa de salud, me dice él, porque mi padrastro se puso violento, vino la emergencia y dijo que tenía demencia y que había que meterlo en una casa de salud. Eso es lo que, entonces, a ver si vos me podés recomendar algo. Dicho así, digo, pero ¿y cómo se puso violento? ¿Pero qué pasó? No, empezó ahí a pensar cosas y a decir, y que le robaban cosas, y que esto y que lo otro, y con mi madre se empezó también ahí a discutir, y dejó de dormir, no dormía, pasaba, iba y hacía, y se quedaba a cuidar, y no sé cuánto, toda una actitud. Bueno, un cuadro de lo que nosotros llamamos delirium, ¿no? Un cuadro confusional podría ser. Y esto, ¿cómo empezó? Y no, fue medio de golpe, pero él antes era así, era violento, no, un tipo buenísimo, ¿no? Digo, bueno, a ver, ¿por qué una persona que viene con su vida, como podemos vivir cualquiera de nosotros, que creemos normal, o dentro de lo que queremos creer que es lo normal, nos convertimos de la noche a la mañana en alguien que violento, bueno, estaba deshidratado, con todo lo que no, que no podemos dormir? Algo está pasando ahí. Yo creo que la pregunta de base es, algo está pasando ahí. Y ahí hay que descartar de lo más grueso a lo más complejo, pues, de lo más sencillo. A ver, en este caso concretamente, yo lo que le recomendé, que antes de hacer cualquier cosa, que ya fuera pidiendo un examen médico con análisis de sangre y orina, que lo más probable es que tuviera una infección, ¿no? Y eso fuera un cuadro asociado a una infección, cosa que finalmente después fue así, claramente. Si no fuera una infección, habría que entrar a ver, bueno, capaz que hay que hacer alguna neuroimagen, porque puede haber algún accidente vascular, o puede haber algún tumor, o puede, ¿no? Si no hay déficit metabólico. Y bueno, y si ninguna de esas cosas, ahí hay que entrar a ver qué pasó en el entorno, pero convengamos que nadie se vuelve de la noche a la mañana. También es cierto que respondemos en función, yo les nombraba los rasgos de personalidad, y respondemos en función de cómo somos y de los rasgos de personalidad en situaciones de vulnerabilidad.
Hay personas que responden desde la violencia, hay personas que responden desde la depresión y desde la angustia, hay personas que responden. Podemos encontrar a la persona ahí en su historia, entonces hay que ver. Creo que casos como esos que se relataban ahora ameritan hacer una consulta, tal vez. Creo que una consulta o médica o psicológica hay que ver según el caso, pero más de allá de eso yo no me atrevería a avanzar. Después hay dos preguntas más. ¿Qué otros tratamientos no farmacológicos se están investigando? Y también otro que dice, llama mucho la atención cuando la persona consulta por temas de memoria y se le da poca importancia asociándolo a que es normal por la edad, cuando en realidad no lo es. Serían las otras dos preguntas. Sí. Esto que decíamos recién, ¿no? Esto, la segunda, esto. Las actitudes negativas de la comunidad y las instituciones de salud, el desconocimiento del entorno y del equipo de salud, y el doble estigma por enfermedad y por enfermedad mental y por vejez, por viejo y por loco. Eso es lo que pasa en general en las instituciones de salud. Sí. No, es que más que una pregunta era un comentario que había realizado, porque me parece que es muy común. Yo trabajo con personas mayores y cada vez que realizan la consulta se les dice, bueno, pero ¿qué edad tienen? Ah, claro, ¿no? Es por la edad, cuando en realidad, bueno, no es tan así. Era un comentario, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Sin duda. A ver, hay cambios con la edad. Sin duda que hay cambios con la edad. Los que ya tenemos algunos años, los vivimos en el cuerpo, y los que no han llegado a esos años los van a ir viviendo con el tiempo. Y hay cambios que son inherentes, como hemos tenido durante toda la vida, y vamos a ir teniéndolos. No debe de patologizarse la vejez. Habría que ver si hay alguna afección de memoria o algo, habría que ver si realmente son afecciones de memoria que son nuevas, de qué tipo son, y bueno, y ahí capaz que hay que consultar. También es cierto que hay una categoría, yo no me detuve ahora en eso, pero las quejas subjetivas de memoria, ¿no? que afectan, que es una percepción, o la memoria autopercibida, es la percepción, yo sobre eso hice la tesis de maestría, hace ya unos cuantos años, que es la percepción de que mi memoria funciona muy mal, de que me olvido continuamente de cosas, y mi temor a lo que pueda pasar, y cuando se hacen las pruebas objetivas, funciona perfecto. Funciona bien, no hay algo que se demuestre. Muchas veces esas percepciones tienen que ver con estados anímicos, sobre todo de ansiedad, de mucha ansiedad, a veces depresión, a veces por otros estados anímicos. A veces puede tener que ver con un estado previo de un deterioro cognitivo que después se puede instalar. Los hechos evolucionan, las quejas subjetivas de memoria, de distintas formas. Ahora, lo que llama la atención acá, cuando hablamos de lo cognitivo, es lo poco que se le presta, la poca atención que se le presta al estado anímico, y queda como disociado, ¿no? Es el cerebro y el estado de ánimo. Yo creo que ese es uno de los déficits, y es parte del estigma. Pero, Solange, la primera pregunta era... ¿Qué otros tratamientos no farmacológicos? Bueno, hay una enorme... Ahí hay 2 o 3 metaanálisis que se han hecho, y una de las dificultades que tienen los tratamientos no farmacológicos es lo dispersos que son, y claro, y al no tener fuentes de financiación como tienen los farmacológicos, que son por los laboratorios, y por lo tanto la droga que se pueda producir retorna después en dinero que permite financiar esa investigación. Los tratamientos no farmacológicos en general se hacen desde las universidades o desde fundaciones, y por lo tanto son diversos.
se trabaja en el mundo, a ver, los que han tenido más éxito en estos metaanálisis son los que llaman multimodales. Son tratamientos de distinto tipo. Algunos son de estimulación cognitiva, que trabajan básicamente sobre la hipótesis de estimular lo cognitivo casi como un músculo, el cerebro como un músculo, y ahí tenemos desde técnicas con ordenadores, que dicen los españoles, hay un programa Gradior que es muy interesante, hasta, bueno, ejercicio físico, por ejemplo, psicoterapias de distinto corte, cognitivo-conductual, psicoanalítica, sistémica, trabajos en grupo de estimulación. Nosotros específicamente trabajamos con un dispositivo principalmente grupal, que bajo la perspectiva de un fuerte componente del grupo operativo, donde trabajamos la estimulación cognitiva no para entrenar un músculo, sino para producir nuevos significados. O sea, esto que estamos haciendo ahora es un ejercicio de estimulación cognitiva muy poderoso. Ustedes por algo deben de estar sintiendo el cansancio también, yo lo estoy sintiendo, ¿no? Estamos entrenando la atención, la concentración, la memoria, el lenguaje en este momento. Bueno, hay distintos tipos de eso. Después algunos, si quiere, le puedo pasar alguno de estos estudios que sistematizan. Hay uno, si lo ponen, está en formato abierto, si ponen en Google Olazarán con Z, Olazarán, terapias no farmacológicas, que es un estudio que hicieron en el Reina Sofía, seguramente, bueno, capaz me fijo si lo tengo por acá a la mano, se los paso en el chat también. Para que tengan una idea simplemente, pero ahí hay toda una línea ahí. Gracias, Robert. Fui yo la que pregunté y me interesa así el tema. Me fijo, a ver. ¿Solange? Algo más, Sí. perdón, pensé que ¿Mío, estabas... Solange? No, pensé que estabas, te ibas a seguir con algo, ¿no? En el chat no tengo más preguntas. Sí, Javier Olazarán, sí. Acá Margarita, sí. A ver, perdón, que Margarita tenía acá, hizo un comentario. Hay protocolos para las LPM, pero no veo formación para las IAMC. Solange la hago hablar. Vale, sí, Margarita, mejor. Para que no sea tan largo. No, Robert, una preocupación que permanente que tenemos quienes seguimos estos temas es que, bueno, hay protocolos para los LP, se supone que se intenta capacitar al personal, etcétera, en estos principios. Lo que nos preocupa es el sistema sanitario, cómo actúa en los casos en que las personas que están institucionalizadas se descompensan, y en vez de tratarlas en el lugar donde están, donde habitualmente están conviviendo, inmediatamente se las traslada y se las traslada al sanatorio, al hospital, a donde sea, donde quedan, bueno, si tienen alguna asistencia y de cuidado en ese lugar, pero es una cara nueva, no es las caras que habitualmente ven. Ese es un problema. Y el otro es el de la muerte, es algo que hemos discutido mucho en la Comisión de Personas Mayores de la Reprocuidados, es decir, la insistencia del personal sanitario de inmediatamente trasladar para hacer el tratamiento, pasa lo mismo con la persona. Si la persona se está por morir, debería morirse en el lugar donde está viviendo, con lo cual las instituciones tendrían que tener un lugar para ese momento, es decir, que las otras personas que están allí, en ese residencial, bueno, de repente que no
no vean ese proceso, o no sé si no es bueno verlo. Eso lo dirás tú, que sos el que sabe, pero sí me parece que allí hay una cuestión poco humana en el tratamiento para la persona y para los familiares. Sí, el que sabe. Yo tengo algunas narrativas de saber, como todos tenemos otras narrativas. Yo creo que sí, que sin duda ya lo hemos planteado. Por un lado, creo que uno de los grandes obstáculos, si tomáramos el modelo multidimensional, está en los factores socioculturales, que tiene que ver con las concepciones que hay sobre las personas mayores, y sobre todo sobre personas mayores con derechos vulnerados, ¿no? Entonces, una dificultad importante es, a mi modo de ver, una de las principales dificultades es la concepción de las instituciones de larga estadía, estas, como un modelo sanitario. El otro día escuchaba a un dirigente de una de las principales asociaciones declarando que lo principal ahora era el cuidado sanitario de las personas. ¿Por qué, diría yo? Como decían los aymaras, ¿y por qué? ¿No? Y sí, porque la salud, bueno, ¿y por qué? ¿Y cuál es la salud? ¿Cuál es la concepción de salud suya? Y no, y que la persona esté bien y que tenga atención. Y si la tiene su prestador. O sea, podríamos seguir desmontando ese diálogo imaginario. Yo creo que eso es uno de los, yo diría, un obstáculo epistemofílico, ¿no? Y en términos pillonianos, si quieren, un obstáculo epistemológico, en términos más clásicos. Hay una dificultad ahí en la medida que sigamos concibiendo un régimen de internación, llámese manicomio, hospital o LPEN, estamos condensando sentido. Claro, usted me dirá, no, por favor, no diga eso, y alguien hasta se puede enojar ilegítimamente diciendo, no, mire que yo estoy en tal lugar, tal LPEN, y es muy distinto. Sí, sin duda. Yo no estoy hablando de los casos particulares, estoy hablando conceptualmente en general, la significación que se da. No estoy yendo a cada caso particular, porque ahí, como decíamos con la demencia, sin duda las situaciones son heterogéneas. Pero conceptualmente. Conceptualmente, ¿qué implica? Que todos tienen que tener un director médico, dirían mis amigos aymara. ¿Y por qué? Porque sabe mucho de administrar establecimientos de cuidado. Bueno, vamos a las currículas a ver de las formaciones. ¿Por qué? Yo creo que ese es el gran problema que está jugando acá. Y parte de eso se juega después en las relaciones de subalternidad que se construyen, en las relaciones de dependencia. Yo ya planteé el modelo biomédico acá, ¿no? En el modelo de atención. Y dicho esto, es casi obvio que no hay espacio para procesos de duelo. La gente se muere, y bueno, y se muere. Y seguimos. ¿Qué lugar queda para los afectos? ¿Qué lugar queda? Bueno, eso es lo que hace a la vida de las personas. Sobre todo cuando la vida de las personas entra a estar más restringida desde los distintos lugares y el mundo se entra a ser cada vez más chiquito. Entonces, bueno, yo creo que por ahí, sin duda que la persona debería de tiene derecho, pero debería de garantizarse, y lo que no se está haciendo es garantizar su derecho a desarrollar su vida con autonomía, con independencia, tomando decisiones dignamente. Tomamos siempre las decisiones que podemos tomar, pero necesitamos que a nuestro alrededor haya una feroz defensa de que podemos tomar decisiones. Y no veo que sea esa la perspectiva que se toma
el enfoque gerencial que se toma en general, el enfoque gerencial y legislativo que se toma en torno a estas situaciones. Basta ver lo que es el decreto este. Bueno, ahí la institución, el decreto que regula los establecimientos de larga estadía, que tiene algunas cosas positivas, pero tiene otras que la Institución Nacional de Derechos Humanos lo señalaba el otro día. Basta ver cómo se le privó el derecho de ambulación a las personas en situación de pandemia. Entonces yo creo que por ahí van, son como aspectos más de fondo, ¿no? de base, pero claro, eso implica como cambiar todo una... El problema es la significación, y nuestro país es muy conservador en eso. Toda Latinoamérica es muy conservadora. No solo Uruguay, toda Latinoamérica está muy conservadora. Los cambios de avanzada en las perspectivas de derecho cuestan que vengan de acá, en general. Todo esto de se puede vivir bien con demencia, hace 10 años acá, dentro de 10 años capaz que se empiezan a levantar consignas así. Y no es porque esté diciendo que de otros lados es mejor o no, pero digo, es para señalar el enfoque conservador que tenemos. Y también quiero decir que, yo sé que esto en general no se dice en ámbitos públicos, pero yo estoy convencido que es así. Que las cosas estén como están, hace que haya mucha gente que está viviendo muy bien de que las cosas estén como están. Porque esto también implica circulación de dinero. Y pues si no parece que estamos hablando circulación de dinero, circulación de poder, corporativismos, y eso juega también. No nos hagamos los distraídos, porque si no parece que estamos hablando de algo que es aséptico. Acá hay un plano político que tiene que ver con la circulación del poder, con la circulación del dinero, con las relaciones y con la... O sea, entre otras cosas no se cambian las cosas porque hay fuertes presiones para que no se cambien. Preguntas en el chat, no tengo más. Lo de los tratamientos no farmacológicos, ahí en la tesis que les dejé ahora, no lo encontré así rápidamente, tengo que buscar, no sé en qué carpeta lo tengo, pero en la tesis está toda citada esa bibliografía, que pueden ver, ahí pongan en el buscador, en la tesis, pongan tratamientos no farmacológicos, terapias no farmacológicas, y les va a dar unos cuantos textos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿no hay más preguntas, Solange? No tengo más preguntas en el chat. Por lo menos que yo las vea. ¿Y qué tal si nos vamos a descansar un poco? Ya después de este entrenamiento cognitivo que hicimos. Ya estamos todos cansados. ¿A quién me pareció ver una manito levantada? No, saludando, para ir a descansar también. Porque si no, sí, con mis 81, capaz que todavía puedo venir con el Alzheimer en cualquier momento. No creo. No creo. No me ve. Bueno, nos queda con las compañeras acá agradecerles la presencia de cada uno. Y bueno, le vamos a enviar el link de la grabación. Esto queda todo grabado. Así que bueno, y cualquier consulta, por supuesto, estamos a las órdenes. Y bueno, invitarlos a integrarse al movimiento y a todas estas actividades. Y muchas gracias por acompañarnos. No sé, Alicia. Sí, agradecer a Robert, agradecer la preciosa participación, que es un tema, a mí me quedó resonando el porqué de Robert, como que invita a la reflexión, y creo que nos vamos todos con ese porqué, ¿no? Reflexionando como nos gusta. Así que bueno. Hay un cuento de la medicina.
Hay un ¿Qué? hay un cuento de la Andricina que a mí siempre me repercute cuando pienso en mis amigos Aymara, me hace acordar de la Andricina. Búsquenlo por ahí. Está muy bueno. Muy bueno ese ejercicio. Que dice, ¿y para qué? Pongan ¿y para qué la Andricina? Sí. Que seguramente vale la pena escucharlo. Sí, está muy bueno. Sí. Alba, Estás estás muteada. Estás muteada. Bueno, tú me muteaste. Agradecerle a todos, especialmente a Robert, ¿verdad? Que nos ha hecho una muy linda exposición y sí nos deja pensando un montón de cosas, sobre Es todo bueno. y el porqué. Gracias. Sí, bueno, agradecerle a Robert. Nos vemos la próxima. especialmente, y nos vemos en la próxima. Bueno, Dios un quiere. gusto. Chao. Chao. Chao, chao. Bueno.